First of all, Antes. Patricia, thank you. That was Muchas gracias, Patricia, por tus hermosas palabras, por tu presentación. Es verdad, nos encontramos en una ocasión que dio lugar a nuestra aventura juntas para razonar sobre la importancia del análisis bioenergético, no solo dentro de la comunidad que hemos creado, sino también por su divulgación. Buenas tardes a todos y todas y comencemos con este viaje juntos. El título de la lección de esta tarde, la agresividad como fuerza vital y el grounding como estabilizador vital, o también viceversa, el grounding como fuerza vital y la agresividad como estabilizador. Volvemos entonces a los orígenes del análisis bioenergético. Con estos conceptos, el análisis bioenergético ha desarrollado otros temas que a menudo son considerados como temas más limitados, el enraizamiento y la agresividad, pero juntos de veras abrazan ese enfoque terapéutico que se puede utilizar en muchas intervenciones distintas de psicoterapia. De hecho, les mostraré cómo se puede hacer. No importa que sea psicodinámica o terapia cognitivo-conductual. Estos dos conceptos, efectivamente, ponen el acento en la presencia, en el fiarse en uno mismo, en la confianza en uno mismo, en la independencia, la orientación a la acción, y se trata de veras de recursos que queremos lograr activar en nuestros pacientes. En ese sentido, se pone la atención también en la fuerza del yo, la fortaleza del yo, y otro término que quiero compartir con ustedes es la resiliencia, la agency o la capacidad de acción y la fortaleza del yo. Son términos muy importantes para la psicoterapia del mainstream en los últimos 15 años, sobre todo cuando se habla de temas relacionados con traumas, terapias para trabajar sobre el trauma. Entonces, intentaré comenzar hablando por la conceptualización del concepto del grounding, del enraizamiento, de la agresividad y agresión, y partiendo de un enfoque más limitado, lo ampliaré teniendo en cuenta toda la comunidad, no solo la bioenergética. Comienzo a compartir entonces las diapositivas que he preparado. ¿Por qué estos dos conceptos? Los he mencionado en términos más amplios. Ahora vamos a entrar en lo específico. Son dos conceptos que están en la base, al principio del análisis bioenergético, es decir, de la psicoterapia somática. El análisis bioenergético surgió precisamente del concepto del grounding, del enraizamiento en psicoterapia corporal. Por tanto, se trata de un concepto que está en la base del análisis bioenergético, en la base también de la psicoterapia corporal somática, con el objetivo de identificar esa superficie energética. Sabemos que trabajamos más hacia el enraizamiento, el grounding, que hacia la agresividad, pero como decía, esos temas son muy relevantes hoy en día y se adaptan perfectamente a conceptos más modernos, integrando también la orientación a los recursos. Lo que se tiene que hacer para poder estar vivos, vitales, conectados desde un punto de vista emocional y cooperativos, lógicamente funcionantes. Y aquí cuando hablamos de orientación a los recursos, ¿qué es lo que queremos decir? Y después son temas que se concentran también en la fortaleza del yo. Por tanto, de veras,
lo que se deriva físicamente de la fortaleza del yo. Otro aspecto importante es que estos conceptos son aplicables fácilmente, además, al contexto clínico. Lo acabo de mencionar, el significado para la psicoterapia contemporánea más amplia. Y otro aspecto no suficientemente destacado desde un punto de vista evolucionístico y filosófico, estos temas, estos conceptos representan las fuerzas vitales que han llevado a la humanidad hasta donde estamos hoy en día. Animales que con la evolución han aprendido a caminar de forma erguida hasta nuestra especie. Entonces, todo se basa de veras en el concepto de grounding, de enraizamiento, agresividad, sobre la estabilidad y sobre el ir hacia adelante, el impulso hacia adelante, junto a la estabilización. Porque si nos desplazamos solo hacia adelante, la estabilidad no es tan robusta, nos quedamos bloqueados. Por tanto, tenemos que integrar estabilidad con impulso hacia adelante, junto con el estar presentes en el momento y la orientación hacia el futuro, desde un punto de vista físico, emocional y evolucionista. Este es el contexto filosófico de el hecho de ser humanos. Me gustan muchísimo esos dos conceptos, son de veras tan fundamentales que no podía no dedicar tiempo a ellos. Ahora, pido un segundo para poder cambiar la visualización. Así pueden ver la vista completa. El grounding en el rezamiento es la fuente y el soporte de nuestro ser. Esta es una cita de Alexander Lowen, una de las citas más fundamentales. El grounding en el rezamiento es la fuente y por tanto nos sirve un terreno sobre el que poder apoyarnos y por tanto un soporte, un término físico, algo que nos transporte, que nos mantenga desde abajo. Entonces el grounding es la fuente y el soporte de nuestro ser. No sé cuántos de ustedes presentes esta tarde tienen familiaridad con los fundamentos del grounding, con su significado esencial. Y aquí que por esta razón deseo guiarles en describirles algunos aspectos que caracterizan el grounding, el enraizamiento y hacer con ustedes algunos ejercicios para que puedan hacer experiencia. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. Quisiera ahora proceder con la diapositiva siguiente. Solo un momento, por favor. No encuentro la función para poder seguir adelante, por tanto, quito la puesta en común solo unos segundos. Entonces, como decíamos, el enraizamiento, fuente y soporte de nuestro ser, la persona y el terreno sobre el que se apoya. Se trata también de tener raíces. Y no solo el grounding, el enraizamiento se refiere también a la verticalidad. Este es uno de los conceptos fundamentales que Alexander Lowen desarrolló. Fue el primero, teniendo en cuenta el enfoque terapéutico freudiano del estar tumbados en el diván. He aquí que se llegó a la postura del permanecer sentados, más de un enfoque psicodinámico y también conductual.
Entonces, primero estar tumbados y después, sucesivamente, también el estar sentados. Pero Lowen fue de veras el primero que introdujo un nuevo aspecto, el de la verticalidad que les estoy mostrando. Permanecer así, de pie. Estar aquí. La dimensión vertical. Y esto es algo sobre lo que volveré al final de mi lección, esta tarde, al final de la presentación. Nosotros, ustedes, yo, vivimos en un mundo tridimensional, de arriba hacia abajo, verticalidad, en el plano horizontal y después también hacia adelante. Se trata del plano sagital. Entonces, en vez de permanecer tumbados o sentados, donde lógicamente tenemos una dimensionalidad más vinculada al espacio, el énfasis en este caso se pone en algo que llega desde abajo y asciende hacia el cielo. Esto es lo que nos mueve también en la vida, porque tendemos a ir hacia adelante. No nos quedamos sentados en nuestra silla. Nos ponemos de pie y caminamos. He aquí porque la verticalidad está vinculada al grounding, al enraizamiento que nos da también estabilidad para poder proyectarnos hacia adelante. Este concepto fue insertado por primera vez en el ámbito terapéutico por Alexander Lowen. Se trata entonces también del estar presentes. Si consideramos el concepto de verticalidad y lo interpretamos en la modalidad tradicional de la psicoterapia, les invito entonces a hacer algo conmigo para volver a llevar el concepto de verticalidad a un contexto en el que se permanece sentados. Les invito entonces a probar esto conmigo. Les guío. Prueben a ser conscientes del contacto de los pies con el suelo. No cambien nada, permanezcan solo conscientes de que hay algo debajo de ustedes, el terreno, el suelo que les soporta. Prueben a pensar, enfatizar el contacto entre los pies y el suelo, levantándoos, poniéndose de pie. Cita de Lowen. Mientras están sentados en la silla, saben por tanto que hay una silla debajo de ustedes y saben que hay los huesos que nos conectan a la silla, de una forma similar respecto a cómo los pies están conectados al suelo. Cierro los ojos para sentir, percibir esta conexión. Les invito a cerrar los ojos. En el momento en que sienten los huesos, isquios en la silla y los pies en el suelo, sentirán también la columna vertebral. De hecho, la columna vertebral, la espina, es también una expresión metafórica del tener un cierto vigor. Cuando permanecen sentados, se puede también apoyar la espalda en el respaldo, dejarse ir a una postura más floja, más cómoda. Y desde esta postura se puede desplazarse a una posición más erguida. Y aquí cuando uno está sentado de forma vertical. De esta forma, podemos de veras integrar el aspecto de la verticalidad en un contexto más tradicional. Si trabajan sobre todo con pacientes que no tienen familiaridad con la psicoterapia sobre el cuerpo, como el análisis bioenergético, pueden utilizar este concepto como punto de partida para hacer algo que les invito de nuevo a hacer conmigo. En el momento en que uno se pone de pie, ¿cómo es sentir el suelo debajo de los propios pies mientras uno está de pie?
sienten que hay algo bajo ustedes, si han comprendido el concepto de verticalidad ya en un contexto sentado, será aún más fácil para ustedes, pero también para los pacientes, lograr introducir el mismo concepto en una postura erguida, en vertical. Y llegados a este punto, se pueden hacer preguntas variadas al paciente. Cuando usted está de pie, es consciente del mundo que la rodea. Cuando mira el mundo que la rodea, se siente más tirado hacia el mundo, siente que pierde un poco de enraizamiento. ¿Qué es lo que le da estabilidad? Son modalidades para poder jugar con el sentido de verticalidad, con este elemento fundamental que define precisamente el grounding, con el estar en el mundo en una posición independiente, con los pies en el suelo y los ojos dirigidos hacia el mundo, orientados al mundo. Este es el concepto de origen del grounding, punto de partida del que se ha desarrollado y sucesivamente adaptado, lógicamente partiendo de Lowen, que se había inspirado en los principios de Freud, que significa funcionar en el mundo y no solo. Los elementos subyacentes físicos, la correspondencia entre el concepto de Freud y cómo se manifiesta este concepto en la vida de cada día. Lowen insertó el concepto de verticalidad precisamente en ese sentido. Espero que me estén siguiendo respecto a lo que dije también antes como contexto preliminar. El estar enraizado, conectado, significa tener una presencia dentro de la propia vivencias, dentro de la propia historia personal. Es decir, en la medida de lo posible, lograr tener un sentido de lo que se ha sido, de lo que nos ha influido y quién somos hoy en el presente. El estar enraizado, soportado por el terreno, por el suelo, pero también por la historia y en la historia de la que hemos formado parte. Cuando hablamos de metáforas, así como presenté en la primera diapositiva inicial, sabemos que hay de veras muchas metáforas que describen el grounding, el enraizamiento. Veamos si consigo de nuevo a compartir la pantalla. No sé por qué no consigo ir a la diapositiva siguiente. Bueno, entonces no las utilizo, lo siento. Tener los pies debajo significa permanecer elevados en pie, en posición erguida. Significa también estar en pie, estar de pie en el sentido de defenderse, presentarse ante alguien, tener una posición propia. En todos los idiomas hay una traducción diferente de este concepto. Había escrito un artículo en alemán, en origen hace unos años, sobre la descripción de las distintas expresiones que se utilizan por lo que respecta al permanecer en pie, tener un punto de vista, tener una posición. Por ejemplo, yo sé algo, estoy aquí presente y quiero contarte mi posición, mi punto de vista. Se trata, por tanto, de conexión, una vez más, a la estabilidad. Y hay otra expresión, literalmente,
tener las piernas debajo de ti, traducido literalmente, es una idea que transmite el hecho de que se comienza algo que después continuará. Se puede decir que es un proyecto tiene piernas, se pone en marcha y después se va a desarrollar. Por tanto, nuestro cuerpo se ancla, se enraiza, también en términos de lenguaje. Y este lenguaje es un lenguaje al que tenemos que prestar atención. También cuando lo presenta nuestro paciente. Por ejemplo, el paciente entra en la terapia y dice, Me cuesta con mi jefe, tengo problemas siempre con mi jefe, pero no consigo defenderme de él, o bien no lo soporto. Entonces, la idea del estar ante él, de soportarlo, y poder soportar a esta persona. Piensen en una postura floja y otra postura de permanecer de pie erguido. Este es mi parecer, esta es mi opinión. O bien, si yo lo digo agachado, también la voz me sale menos fuerte. Tiene mucha menos fuerza. Volvemos entonces a la idea de la fuerza, la fortaleza del yo. Mientras que con una postura erguida, en pie, también mi voz tiene más fuerza. Estos son aspectos importantes que hay que tener en cuenta, abriendo plenamente nuestros oídos para escuchar el lenguaje del cuerpo, utilizando también aquí una metáfora. Otro aspecto importante que quisiera citar es más clínico. La implicación clínica, como decía antes, pero lo quiero enfatizar una vez más, las aplicaciones clínicas son de veras lo que determina el cambio en el setting terapéutico. No se trata solo de permanecer sentado y de hablar o de permanecer tumbado, o también la posibilidad de ponerse de pie, de poder desplazarse. En el momento en que definimos nuestro marco terapéutico ampliándolo, he aquí que tenemos más posibilidades para conseguir lograr entender qué puedo hacer, qué se presenta y de nuevo utilizando este ejemplo, puedo utilizar mi postura, mi posición. Si alguien se acerca demasiado, tenemos entonces tanto más posibilidades como también más caos, precisamente porque nuestro marco de referencia se amplía. Es una situación win-lose que puede llevar pros y contras cuando introduzco una nueva variable, como el permanecer de pie, el grounding. Puedo introducir esos dos conceptos en un contexto de forma que esa introducción e integración sea pertinente y que no me haga perder la ruta. He hablado de estabilizador, de vida para el grounding y para la agresividad, por tanto, de ser respaldados, soportados por el terreno. Y ahora quiero hacer algo más con ustedes. En una situación de crisis, un paciente, por ejemplo, que empieza a hablar muy rápidamente, se pierde con un trastorno, por ejemplo, de la atención, pues quiero probar lo siguiente, de una posición sentada, pues y luego les voy a enseñar también de pie, entonces es- siempre sentados, cómodos, con los pies en la tierra. Además, quiero que pongan las manos en la mesa, cierren los ojos y sientan los pies en la tierra, las manos en la mesa y sientan la cantidad de estabilidad, de soporte que reciben del mundo inanimado, la mesa, la silla, el suelo por debajo de sus pies. Y quiero que levanten el dedo gordo y, y luego vuelvan a mover los dedos, ponerlos bien en el suelo, luego levanten los tobillos
y utilicen la respiración. Y vuelvan a bajar los tobillos. Y de nuevo el talón. Y ahora abran los dedos en la mesa. Sientan este sentido perciban este sentido de estabilidad, siempre con los pies en el suelo, en la tierra. Luego con una mano o las dos manos. Por ejemplo, ahora con una mano, pues creo que es mejor dejar la otra en la mesa. Mi posición personal, con los ojos cerrados o abiertos, deben de sentir sus pies y digan yo, yo soy, estoy aquí, yo estoy aquí. Y alejen ahora las manos, bajen las manos, vuelvan a poner las manos en la mesa, los pies en el suelo. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y ahora piensen en la frase siguiente. Estoy aquí, me siento bien. O no sé quiénes son los otros. Depende de la frase que surja natural. Pero cuando uno percibe la estabilidad, el soporte desde abajo, cuando reconocemos nuestra presencia, conectándonos con la palabra yo, ¿cuál es la cosa siguiente que surge? Depende evidentemente de cada uno. Sí. Bien. Entonces, esto lo podemos utilizar como, digamos, sistema de estabilización y se puede hacer también en cualquier momento de nuestra vida o cuando trabajamos con nuestros pacientes. Podemos utilizarlo en cualquier momento cuando estamos haciendo algo, en cualquier momento vamos al trabajo y estamos, por ejemplo, en la estación del metro. Nadie les está mirando. Y ustedes pueden simplemente ser conscientes de que están con los pies en la tierra, ponen la mano aquí, diciendo estoy aquí. Ahora, por favor, levántense y digan ustedes también estoy aquí. Y luego tenemos que comparar todo ello en la falta, digamos, de conciencia. Si decimos estoy aquí sin pensar antes en el grounding, en el enraizamiento, tenemos que decir solamente estoy aquí. Y veamos ahora la diferencia, sin, digamos, la fase precedente de enraizamiento. Bien. Espero que tenga un sentido para ustedes. Hay un aspecto importante del que todavía no he hablado, de que creo que es muy importante.
y que pertenece a lo que estaba diciendo antes, o sea, porque estos dos conceptos, la perspectiva de evolución y filosófica, son tan importantes. A nivel filogenético, nosotros evolucionamos de, digamos, estar en la Tierra, entonces hace miles o millones de años, no teníamos piernas o patas, luego empezamos a crecer patas y piernas, a movernos más rápidamente porque teníamos piernas, y luego en un determinado momento empezamos a tener 4 piernas y luego empezamos a ponernos erectos. Y esto evidentemente hizo que los movimientos fueran menos rápidos, pero no nos dio la posibilidad de hacer herramientas, de interactuar con el mundo más, de darle forma, de crear cosas. Y entonces, con la pérdida, digamos, mm, la pérdida del contacto, pues antes estábamos en contacto constante con el terreno, luego el movimiento, luego mucho movimiento, pero menos estabilidad hasta la posición erguida, que es menos estable porque tenemos solamente los pies en la tierra, pues con esta evolución, con esta posición erguida, evidentemente pues evolucionó a lo largo de millones de años hasta lo que somos ahora. Pues así pensamos en el aspecto ontogenético nosotros. No podemos ponernos erguidos cuando nacemos, podemos estar tumbados, solamente tumbados en la tierra, en el suelo. Así que realmente que nuestro suelo es el brazo de nuestra madre o de nuestro padre, además de la cama, evidentemente de la cuna, es realmente un soporte humano el brazo de nuestros padres, si es un buen soporte o es lo suficiente. Entre los 8 meses y un año empezamos a tener esta posición erguida y seguimos adelante. Así que a nivel ontogenético, nosotros repetimos el aspecto filogenético, todos nosotros lo hacemos. Entonces, de una posición de apoyo total, de soporte total, a menos soporte, pero más independencia, porque evidentemente antes somos dependientes y luego somos independientes y podemos movernos en el mundo. Y luego, pues lo repetimos todos los días. Entonces, evidentemente estamos tumbados durante la noche para tener más estabilidad, para relajarnos, para dormir. Así que durante el día podamos estar erguidos y movernos en el mundo. Y esto nos presenta también el aspecto del enraizamiento o enlaza el enraizamiento con lo que nosotros llamamos ahora bienestar o wellness. Entonces, ¿cómo puedo cuidar de mi persona? Y en el bienestar, en el wellness, una cosa importante es dormir lo suficiente. Y si consideramos el sueño desde el punto de vista del grounding, realmente significa volver al estado primordial, eso de no tener que hacer nada. Así que realmente que estamos tumbados, no estamos cayendo, no tenemos que hacer nada. Es un estado de no hacer nada. Y en este estado, en estado en el que no hacemos nada, y luego de este estado, pues nos ponemos erguido. Entonces necesitamos suficiente sueño o digamos suficiente suelo para llevarlo a nuestro día para funcionar correctamente. Y es así que el aspecto, digamos, del grounding, digamos, va de la mano con el concepto del well-being, del bienestar moderno, por una parte, y además a nivel filogenético y ontogenético, tiene sentido en nuestra vida cotidiana. Y además, puedo añadir que es importante trabajar con todo ello. Pues eso de tener un contacto, un soporte humano, el primer soporte humano, la calidad de este soporte humano nos permitirá tener esta posición erguida también de adulto, eso de ayudarnos, de apoyarnos,
hacer enraizamiento en estos primeros contactos, en estos primeros groundings humanos, o su calidad o falta de calidad, evidentemente yo creo, evidentemente en sentido heurístico, es que todo esto encarna, digamos, el sentido del grounding y lo lleva al mundo adulto. A ver si se lo puedo enseñar. Entonces, si camino, si voy así, si ando así, lo ven que mi andar no es un andar con un grounding, casi no tengo contacto con el suelo, casi como si no me fiara del suelo. Es diferente que andar así. En este caso tenemos una metáfora. Cada paso yo percibo el suelo, realmente el soporte del suelo que me ayuda, pues como me ayudaba cuando era pequeño. Es una manera para ralentizar también para un intervento en una intervención, en un momento de crisis, un ejercicio, cuando estamos de pie con un paciente confundido, con un paciente que va rápido. Le damos énfasis, ¿no? Con cada paso, pues nos alejamos del suelo y volvemos a apoyarnos en el suelo. Entonces, es eso que hacemos todos los días, a dormir, levantarnos. Para mí, la verdad, pues que tiene que ver con el bienestar, pero también con un ritmo, porque todas las veces nosotros necesitamos estabilidad para seguir adelante. Y eso me lleva a ver si podemos volver a ver las diapositivas al próximo aspecto. Hablamos mucho de la estabilidad. Ahora tenemos que hablar de la agresión, que significa un movimiento hacia adelante. Y mi ordenador es muy malo, no funciona como debería. No puedo seguir adelante. A ver, ¿por qué no se mueven las diapositivas? A ver, pruebo un momento, ¿eh? Aquí estamos. Al final las vemos. Entonces hemos hablado de la relación entre la persona y el suelo, también eso del enraizamiento, la verticalidad, el apoyo desde dentro, la conexión con nuestra historia, con nuestra realidad. Aquí tenemos las metáforas de nuevo. Eso de tener los pies en la tierra y en cambio en inglés también se dice que también pues pierdes los pies cuando caes o además en inglés se dice sweat on your feet cuando te enamoras, casi que pierdes el equilibrio cuando te enamoras, ¿no? Y eso de volver a tus pies, back on your feet, significa volver a tener una, digamos, una posición sólida. Y además eso de cortar las piernas significa quitarle la sustancia, digamos, quitarle su parte más interna, eso de tener una posición, tener un punto de vista, un standpoint. Y eso si algo tiene piernas, ya lo hemos dicho. Además, pasamos a hablar de la agresión. A ver, la agresión. Normalmente, y eso para mí realmente es un fenómeno increíble, la agresión normalmente se comprende y a menudo se confunde con la destrucción, una energía destructora o destructiva. Y lo mismo vale también en la psicoterapia.
que no hay una comprensión positiva de la agresión. Entonces, si volvemos al origen de esta palabra, en realidad, agresión tiene en realidad un origen bastante inocuo. Significa agrede, que significa caminar hacia, significa realmente acercarse, moverse hacia algo, hacia alguien. Es realmente esta es la raíz, el origen de esta, la connotación principal de esta palabra. Es muy interesante porque cuando busqué la etimología de esta palabra, por mucho tiempo esta palabra, este término, no estaba conectado, digamos, con la destrucción. Solo en el siglo XVII este movimiento hacia adelante se transformó en ataque y empezó a ser utilizado como lo conocemos ahora. La agresión, y luego podemos remontar al principio de la psicoterapia Freud, entonces es un empuje en el análisis bioenergético. Nosotros la consideramos como algo positivo, ¿no? Una energía que destruye. Así que volvamos. A ver, volvamos a las orígenes. Pues no quiero alargarme demasiado, pero estábamos hablando de la agresión, si es realmente un empuje realmente destructivo para la supervivencia. Pues en realidad, Wright y Fritz Porra, que fueron los fundadores de la terapia de la Gestalt, que subrayaron el concepto de la agresión como una fuerza de protección de la especie, una fuerza de la especie de autoprotección, y se desarrolló luego sucesivamente. A ver si tengo una cita aquí de Wright. A ver dónde está. Aquí la tenemos. Espero que se vea. La agresión en el sentido más estricto de la palabra no tiene nada que ver con sadismo, destrucción, significa acercarse. Cada manifestación de la vida es agresiva. La agresión es la expresión de una musculatura, de un sistema de movimiento. Así que la agresión es la expresión, es una expresión de la vida de la musculatura, una expresión viva de la musculatura. Así que cuando tenemos una energía positiva de afirmación de la vida, esta es la agresión. Tanto Wright y también Peirce realmente comprendieron la agresión así. Wright en su libro y Peirce, los dos, el libro de Peirce era Eager, Anger and Aggression. Y además, pensemos un momento, para él la agresión es también, digamos, el origen de la creatividad para poder ser creativo, para poder crear algo, no importa qué, es necesaria un poco de agresión, es necesario realmente utilizar nuestros recursos para seguir adelante. Así, esta es la base, son los cimientos de lo que Alexander Lowe luego dijo o añadió al concepto de grounding, desarrollando su teoría y luego cómo la usó. La teoría de la agresión como una fuerza, un movimiento positivo hacia adelante. Entonces, antes teníamos la verticalidad, ahora tenemos un movimiento hacia adelante. Eso es lo que nos empuja hacia la vida, lo que nos empuja hacia adelante. La agresión
es lo que nos mueve hacia adelante y solamente. Y es algo que todos tenemos de manera innata. Entonces, para los niños, realmente para pues se puedan alejarse de sus madres, para que puedan decir que no, no, que significa soy diferente, para que se puedan mover en el mundo. Es realmente una agresión que todos tenemos para ser independientes como seres humanos. Y para volver y para recordar que la agresión realmente es una fuerza positiva, con una calidad positiva. Y solamente si la frustramos, como por ejemplo decir no, que no, 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 no. Para un niño de 2 años es muy importante. O no importa, no se quiere el helado. Y cuando decimos que no, y el niño, tira el helado. Pues es más importante a veces para el niño que obtener el helado. Y luego si frustramos o unimos al niño, evidentemente la agresión pues va bajo tierra y se divide y empieza a ser, no sé, pues debes decir esto o se transforma en sarcasmo. Son formas diferentes de agresión cuando la expresión natural ha sido frustrada. Y es mucho trabajo que hacemos como terapeutas bioenergéticos, eso de diferenciar, para ayudar a diferenciar, a marcar una diferencia entre lo que estaba antes, lo que era antes. No sé, imaginémonos un paciente sádico sarcástico, entonces, que precipitó, que acarreó o que frustró una expresión natural que no fue permitida, que pasó para volver a, por ejemplo, la teoría de la liberación de los impulsos, por ejemplo, de Bright y Lower. Así que tenemos que volver a esta agresión para que sea una agresión constructiva, para movernos hacia adelante, para no hacernos daños, en cambio, a nosotros los otros. ¿Qué más? Además, y a ver si encuentro mi cita de Lowen sobre la agresión. A ver si encuentro las palabras de Lowen. Aquí. Consideramos a alguien como agresivo cuando, digamos, se acerca o, digamos, se intenta satisfacer sus necesidades. Así que la agresión es un movimiento desde nuestra parte interior hacia afuera para satisfacer nuestras necesidades. Pensamos en algo en contra, en realidad es de no quiero lo que tú quieres, sino que quiero algo para mí. Este movimiento hacia esta dirección y también hacia fuera, hacia esta dirección. Las dos direcciones es muy importante en la agresión y es por eso que es importante pensar en la agresión como un movimiento de liberación, sobre todo cuando estamos tratando la rabia, la ira. Por ejemplo, los cursos para gestión de la ira con el comportamiento, la conducta cognitiva, para encontrar un mecanismo para, digamos, elaborar esta ira. Es también muy positivo todo ello para, digamos, relajar los síntomas, para dejar ir los síntomas. Eso de volver. Por ejemplo, ¿de dónde viene esta ira? A nivel
pues cuál es su origen, por qué tú te sientes ahora violento, eres una persona violenta, para que esta ira pueda separarse de yo quiero algo y cómo puedo, digamos, metabolizar una respuesta negativa. A lo mejor tengo que encontrar otras maneras, porque eso del deseo es una agresión natural y eso de golpearte cuando evidentemente no puedo obtener lo que quiero es una frustración de la agresión. Así que hay que identificar esta brecha entre, digamos, la agresión original y de la frustración y el desarrollo sucesivo. Miremos ahora algunas metáforas para la agresión, como hicimos con el grounding. Entonces, moverse en la vida, un paso tras otro. Moverse, precisamente, un paso detrás de otro. Nosotros caemos de cara, caemos de bruces si no damos un paso tras otro. Por tanto, físicamente no puedo ir desde aquí hasta la librería si intento saltar hasta allí, porque lógicamente me voy a caer. Es un movimiento hacia adelante que prevé un paso tras otro, que me permite estabilizar el movimiento. Un movimiento hacia adelante, vinculado al enraizamiento, pero me muevo hacia algo. La metáfora, por tanto, podría ser, por ejemplo, un paciente llega y nos dice, yo no consigo nunca ir a ninguna parte, nunca obtengo nada en mi vida. Es una frase típica que escuchamos a menudo. Cualquier cosa que intento, nunca llego a ninguna parte. En este caso se puede trabajar simplemente ahí en el estudio, diciendo, intenta elegir un objetivo e intenta sentir cómo te sientes llegando a ese objeto un paso tras otro. Muy a menudo los ojos se alejan del objetivo, se concentran en otras cosas y después, si uno se mueve con enraizamiento, los ojos vuelven allí, al premio, al objetivo. Voy adelante, un pie tras otro, con el contacto con el terreno, y esto podría ser una forma de trabajar con estas metáforas corporales. Hablamos a menudo de personas que tienen ese impulso hacia adelante, esas personas que tienen el impulso, que desplazan todo hacia adelante. En inglés se habla de ser un shaker, ser un protagonista, un líder, es decir, también tener una espina dorsal. Y los pies, que están bajo nosotros, ven la columna, los pies, nos permiten movernos hacia adelante. Si sin embargo tenemos una posición más floja, es difícil moverse hacia adelante. Si la columna está recta, las caderas están vinculadas a las piernas, todo permite hacer un buen movimiento hacia adelante. Si estoy en un movimiento más flojo, es más difícil porque las caderas no se conectan bien con las piernas y la espina dorsal, utilizando metáforas corporales, los pies en el suelo, nos permiten ir más fácilmente hacia adelante. Tenemos los principios del enraizamiento y tenemos también la posición y la columna. Como decía, está vinculada a la perspectiva evolucionista. Como seres humanos tenemos esta columna que nos permite tener esta fuerza que nos hace hacer movimientos hacia adelante. Son tres aspectos fundamentales: los pies, el ir hacia adelante y tener estabilidad. Y están todos interconectados. Ahora, cuando hay una falta de movimiento hacia adelante, podemos tener también esto. Y otra metáfora con la que podemos trabajar, se suele decir que se da vueltas en círculos. Se da vueltas en círculos. Tengo un problema, no consigo resolverlo y estoy siempre dando vueltas en círculos. Es una imagen perfecta con la que trabajar a nivel físico. Aquí ven precisamente todos los puntos vinculados al estar en pie. Decía antes lo importante que es, como marco terapéutico, trabajar también en pie y caminando. Si una persona sigue dando vueltas en círculos, podemos ayudarla a moverse
yendo en dirección recta. Tú estás yendo en círculos, intenta ver qué cambia si vas todo recto. En último aspecto, pero no menos importante, tenemos en nuestro lenguaje también el curriculum vitae. ¿Qué quiere decir esto? Es nuestra vida que hasta ahora ha llegado hasta ahí. Hay una línea temporal que forma parte de nuestra vida. Ahora pido a todos, les guío yo, además del aspecto de estabilización, les pido que trabajen con la fuerza vital, ese aspecto del movimiento hacia adelante, de la agresividad. Les pido entonces que se pongan de pie. Y como decía antes, ese ahí, de pie, conscientes de los pies apoyados en el suelo y con los pies en el suelo, intenten focalizar la mirada en el horizonte, un poco lejos. Espero que pueda ser visible lo que estoy haciendo en este momento. Así me ven mejor quitando la puesta en común de la pantalla. Quiero que sientan este movimiento, que se fijen en ese movimiento, que parte de las rodillas, movimiento hacia adelante. Pueden utilizar ambas manos también para tener el terreno, el enraizamiento y el movimiento hacia adelante, sin dar ni siquiera un paso. Este movimiento, el inclinarse hacia adelante. Esto, inclinarse hacia adelante, abandonarse hacia la dirección en la que se está yendo, la posibilidad de abandonarse, de dejarse ir hacia esa dirección. Ven que volvemos en esta posición y vamos adelante. Vean si pueden disfrutar de este movimiento, disfrutar precisamente de este movimiento. Sientan el terreno y se pueden mover hacia adelante. Después dar un paso hacia adelante si quieren. Y otro paso más. Y después pueden continuar siguiendo el ritmo, su propio ritmo, de forma que puedan llegar al objetivo, aquello que estaban mirando. Tal vez pueden intentar tocar un objeto que ven con este movimiento hacia adelante y después miren al lugar del que proceden. Fíjense hasta dónde han llegado. Del pasado hemos llegado aquí, nuestros pies nos han transportado, nos han trasladado. Pueden ir también hacia adelante. Es una bendición esta. Intenten tomarse otro instante con los ojos hacia un objeto. Tal vez en pie, con los dos pies paralelos o bien un pie delante del otro. E intenten hacer un pequeño movimiento hacia adelante para lograr tener una mayor percepción de la estabilidad. Este movimiento así, hacia adelante. Agresividad y estabilidad. Me desplazo hacia adelante. El terreno debajo de mí está siempre aquí. Y si tengo que moverme más rápidamente, o bien si tengo que ralentizar, controlo y primero me estabilizo. Y si me bloqueo, tengo que enfatizar el movimiento hacia adelante. Y cuando vuelven a sentarse, intenten cerrar los ojos, cierren los ojos.
Intenten sentir el componente emocional. ¿Ha sido algo agradable? ¿Ha sido algo que ha producido tal vez ansiedad? ¿Querían intentar ir más hacia adelante o tal vez querían encontrar una mayor estabilidad? Prueben a percibir con este ejercicio agresividad, enraizamiento, hoy, ¿dónde se sitúan? ¿Dónde se posicionan? Ahora pueden volver a abrir los ojos y sigamos adelante. Hemos hablado de las implicaciones clínicas y ahora nos desplazamos al próximo contenido. Si unimos estos dos conceptos, podemos añadir un subtítulo como el que he puesto, la interacción y la dialéctica. Han hecho ya experiencia de esto con los ejercicios hechos hasta ahora, la estabilidad en la vida y la orientación a la acción. Para nosotros la orientación a la acción era el movimiento hacia adelante, pero puede ser la estabilidad en la vida también comenzar un proyecto y plantearse la pregunta, ¿puedo hacerlo? ¿Tendré la energía suficiente? ¿Tengo una orientación a la acción? Bueno, aquí hemos hecho un ejercicio muy físico con el paso hacia adelante, pero este paso hacia adelante puede ser también metafórico, el tomar algo y llevarlo hacia adelante. Orientación a la acción y estabilidad en la vida están conectados desde un punto de vista dialéctico. Estoy en la estabilidad y puedo ir hacia adelante. Solo si voy hacia adelante me doy cuenta de cuánta estabilidad tengo. Vemos aquí otra cita, siempre de Lowen, de una conversación personal que tuvimos a comienzos de los años 90. Dijo, el grounding está en la raíz de todo. Solo puede ser agresivo, como enraizado estés. De lo contrario, eres un tonto. Y podríamos recordarnos también de que no es capaz de hacer un movimiento hacia adelante, que no tiene la estabilidad bajo sus pies. Ahora, otro ejemplo clínico de cómo se utilizan las metáforas del movimiento. Solo un momento, por favor. Hay varias metáforas que se refieren al grounding y la agresividad, los pies en el suelo, o bien todas las metáforas que encontramos también en los cuentos, como los ojos dirigidos al premio. Hay un cuento que representa la encarnación de la agresividad y también del enraizamiento, como los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. Hay un pequeño motor de vapor en el cuento al que me refiero, que era curioso de saber qué había más allá de las montañas. Entonces, teniendo miedo de no poder ir más allá de la montaña, nunca se había expuesto, porque tenía miedo de escalar esa montaña para ver qué había más allá.
ese pequeño motor decidió intentarlo. Llegó a la cima, vio lo que había en la cima de la montaña y con ese movimiento hacia adelante. Y estaba muy contento de haberlo logrado. La historia tiene el título El pequeño motor, que podría. Volvamos al enraizamiento y a la agresividad, que son complementarios a la regresión y opuestos a la regresión. Este es un trabajo clínico, es algo importante para el trabajo clínico. Si volvemos a Freud y a la agresividad por cómo se concebía, si se vuelve a estados del yo difusos e indiferenciados, la agresividad es una fuerza del yo que nos sirve para no tener una regresión. Y aquí, sin embargo, tenemos exactamente el concepto opuesto a la regresión. Al mismo tiempo, la comprensión moderna de la regresión, sobre todo cuando se habla de la terapia sobre el trauma, prevé no llegar a estos estados difusos, indiferenciados, sino por el contrario, volver a los estados y tener una regresión para poder lograr con la propia fuerza del yo a volver a resurgir. He aquí por qué se habla de complementariedad. El uno contribuye al otro. Se entra en el pasado para lograr a través del presente llegar al futuro. Este es un aspecto complementario. El enraizamiento y la agresión juntos son complementarios. Con esto vemos cómo logramos integrar el enraizamiento y la agresividad en nuestra intervención de psicoterapia. Solo algún instante, por favor. Quiero retomar una diapositiva que había preparado con las palabras clave. Agencia, presencia, resiliencia y energía. Son palabras que han surgido en la psicoterapia, que es un término más global, que han surgido en los últimos 30 años en psicoterapia, de forma más marcada. La capacidad, la agencia, la capacidad de acción es el estado del ser activo al servicio de un objetivo, tener la voluntad y el poder y la capacidad de producir un efecto o ejercer una influencia. Entonces, el momento hacia adelante, el orientamiento a la acción, de la agresividad y la voluntad, la capacidad y el poder de poder hacerlo requiere un enraizamiento. Por tanto, la capacidad de ejercer una influencia, la creatividad de la que hablaba antes, sobre la que puso el énfasis Peirce. Yo puedo crear algo. Hay enraizamiento, tenemos el impulso hacia adelante y después también el aspecto creativo. Esta es la agencia, la capacidad de acción. Oirán hablar mucho en la terapia del trauma, la psicología positiva, cuando uno se centra en las fuerzas de las personas. Lo que se puede utilizar en la propia vida, el enfoque cognitivo-conductual. Lo que puede ir bien, lo que puede ser mejorado, la presencia, en el sentido de estar en un lugar particular, en un periodo particular, y la conciencia de la propia existencia. Hemos visto un poco con el ejercicio de enraizamiento, que es también un ejercicio de presencia. Después, la resiliencia,
capacidad de recuperación, en el contexto de la terapia del trauma, es un proceso vinculado a un resultado de la adaptación a situaciones de vida complicadas, dificultosas, a través de la flexibilidad. Fíjense en qué es la flexibilidad. Podría haber una flexibilidad mayor o no suficiente, por tanto, en función de la flexibilidad puedo desplazarme hacia adelante o hacia atrás. Y es posible siempre enraizarse y con la flexibilidad retener algo para no caer hacia adelante o no caer hacia atrás. Puedo desplazarme hacia un lado o hacia el otro. Dejar que el poder negativo pase al lado de mí, pase a mi lado. Y ese es el concepto de resiliencia. ¿Cómo reacciono en la vida? Necesito el grounding, necesito la flexibilidad en las rodillas, flexibilidad en la columna vertebral, de tal manera que el enraizamiento junto a la flexibilidad me permitan tener esa capacidad de moverme hacia adelante o hacia atrás. Después, grit, determinación, es el rasgo de personalidad caracterizado por la perseverancia para alcanzar objetivos a largo plazo. La perseverancia, estabilidad, pero también el objetivo hacia adelante. Por tanto, no estar distraídos, sino volver y desplazarse sabiendo que siempre se tiene el soporte bajo los propios pies para poder hacer un paso adelante, dar un paso adelante. Por tanto, el término determinación se traduce así en el lenguaje bioenergético. Se desplaza hacia adelante, hacia algo. Hay obstáculos, puedo rodear los obstáculos, pero no pierdo mi enraizamiento porque tengo una estabilidad. Hay un momento de instabilidad, pero yo siempre tengo los ojos dirigidos al objetivo y por tanto con un paso tras otro puedo llegar hasta ese objetivo. La conexión con la psicoterapia contemporánea prevé el uso de conceptos que conocemos muy bien, de enraizamiento y de agresividad. Cuando hablamos con los colegas, que tal vez no conseguimos persuadir inmediatamente, podemos decir, mira, tenemos un paciente traumatizado, intenta ver si consigues trabajar con una intervención de estabilización, utilizando la técnica del enraizamiento, porque esto crea resiliencia y es una experiencia resiliente, porque ofrece agencia, ofrece capacidad de acción. Se pueden encontrar similitudes a nivel de lenguaje y contenidos si sabemos cómo la agresividad y el enraizamiento significan exactamente. Por tanto, el embodiment, la encarnación del concepto de la terapia cognitivo-conductual, que utiliza las cogniciones. Tenemos las cogniciones, las sensaciones y el cuerpo. Por tanto, ven que tenemos un concepto muy amplio, cognición, sensación y cuerpo. Otro aspecto que se adapta a la psicología humanista, la psicoterapia sobre el cuerpo, la Gestalt, la psicoterapia humanista, como decía, tienen una determinada visión de los hombres. Hay un término que fue adoptado por el alemán, es decir, cómo se adapta el ser humano. El hombre se fía de sí mismo, confía en sí mismo.
Se llama Menschenbild en alemán. Existe una jerarquía de necesidades relacionadas con este concepto. Por tanto, la agresividad y el enraizamiento ahondan sus raíces también en la psicología humanista. En las últimas consideraciones finales que deseo hacer, y retomo la pantalla. Solo un momento, aquí la tengo. ¿Qué es lo que falta? En el concepto y en el enfoque, enraizamiento, agresividad. Recordarán que al principio hablaba de un mundo tridimensional. El enraizamiento es la dimensión vertical. Tenemos esta dimensión, la horizontal, pero ¿qué falta? En el análisis bioenergético falta lo que en los días de origen y en nuestros días es la dimensión de la comunicación. Esta dimensión, representada por el movimiento que estoy haciendo en este momento. Les invito, estoy contigo, estoy aquí, me relaciono contigo. Esta dimensión, la de la comunicación, el hablar, el alcanzar, no solo para satisfacer una necesidad, sino para estar contigo, el comunicar, con la conexión. Esto es lo que hemos integrado también en la estructura caracterial, pero no es un concepto en realidad que funda el análisis bioenergético. Nuestros padres fundadores, Lowen, imprimis, subrayaba esta dimensión que está todavía subdesarrollada, no está desarrollada suficientemente. No está aún bajo los focos, por así decirlo. Lowen desarrolló la teoría de la que estamos hablando durante los años de la depresión, de la Gran Depresión, después de la Segunda Guerra Mundial. Él era judío de segunda generación, vivía en la ciudad de Nueva York y para él era muy importante ser independiente, no pertenecer a nadie, poder hacerlo a su manera. Y este concepto después evolucionó en el análisis bioenergético, integrando muchos otros componentes vinculados a la teoría del apego, al relacionarse, tomando en préstamo ideas de otras psicoterapias. Y tengo que decir que estos préstamos se hicieron de forma atenta, aunque no se ha puesto suficientemente atención a este componente, que aún falta en el análisis bioenergético. Cada corriente cultural, social, crea sus propias ideas, desde Freud y después Reich, que había desarrollado su teoría a partir de lo que era el caos que caracterizaba la República en Berlín, con todos los nuevos impulsos que estaban surgiendo. Después llegó la posición de Lowen en la ciudad de Nueva York, con su visión independiente, más con una feminización de la psicoterapia, con la importancia de la comunicación y de la separación. Y creo que en el análisis bioenergético, el focus está en esta dimensión más que en el enraizamiento, el yo y el tú, la conexión, la comunicación con algo que necesita ser ulteriormente desarrollado, que tendremos que añadir a los conceptos fundacionales del análisis bioenergético. Veamos qué tal voy de tiempo. Me parece que he respetado el tiempo que tenía a disposición, por tanto, paso la palabra para las preguntas.
No te oigo, Patricia. Patricia, no te oigo. Debes de encender el micrófono. Gracias, Ángela. Muy interesante. Una perspectiva realmente maravillosa desde mi punto de vista y también la perspectiva histórica muy interesante. Lo que has dicho acerca de Lowen, su manera de pensar. Pues en un contexto histórico, realmente creo que es importante hacerlo y también el hecho de poder integrar también otros conceptos, no solamente bioenergéticos. Sí, muchos otros psicoterapeutas modernos seguramente están integrando nuestros conceptos, a veces ni siquiera sin ver las conexiones reales. Pero es muy importante hacer ese tipo de, digamos, comunicación crosscultural o intercontuar para estos conceptos resulten más sólidos. Hay muchísimas personas que dan las gracias, otros que tienen preguntas. Empiezo con una pregunta que en esencia está vinculada con el tema de hoy, de lo que hablamos contigo. Entonces, el concepto de enraizamiento podría estar asociado con el concepto del apego, de la base segura, del apego seguro. Sí, claro que sí. Nuestro concepto del grounding, del enraizamiento, una manifestación física de lo que podemos considerar el lugar seguro, como la encarnación, la parte física de todo ello, seguramente. Y otra pregunta, la segunda, las- no está vinculada, digamos, no es realmente una pregunta, no sé si sabemos algo acerca de esto. Cuando tú estabas hablando del andar consciente. Esta persona estaba pensando en un libro de Luisa Parmigiani en italiano, es un miembro de SIAB o fundadora muy importante de SIAB, una terapeuta muy importante para nosotros, que hacía la correlación con el gradiva, ¿sabes? Es el Walking with the Gradiva, un tipo de, digamos, de bajorrelieve romano, que eso que es una manera de andar, entonces más un comentario yo diría, pero seguramente la persona está apreciando, digamos, el trabajo consciente. La pregunta número 3. La agresión es una energía que nos permite ser visibles en el mundo. Estoy aquí. Pero esto del estoy aquí es una declaración de existencia, pero también es una llamada o un llanto de dolor, o una llamada al dolor, el dolor en la relación con los otros. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, este grito de dolor no lo frustramos, estoy de acuerdo. Si puede salir libremente, estoy de acuerdo. La siguiente pregunta, es también muy importante, es el enfoque bioenergético. ¿Se podría comprender como una declinación de la egosociología, pero digamos centrado en el cuerpo? Sí, sí, quiero decir, pues podrías leerme la pregunta para ver la indicación? El enfoque bioenergético se podría comprender como una declinación de la egopsicología, pero digamos centrada en el cuerpo. No, sí y no, sí y no. Empiezo, muy interesante. Empiezo con no, porque la psicoterapia corporal empezó antes, digamos. Así que no es un análisis bioenergético que comprendemos así. Para mí funciona al revés. Entonces, la egopsicología se puede comprender o la psicología del yo se puede comprender con utilizando el análisis bioenergético que te da, digamos, la base para comprender la verticalidad, la importancia de la verticalidad. La psicología del yo te da, digamos, las piernas. Así que, pues ahonda,
pues digamos, la psicología del yo está un poco en la cabeza, nosotros ahondamos más. Entonces, no es que utilizamos la bioenergía para comprender, para decir, ah, si tomamos la bioenergía y tomamos la fuerza del ego, aquí tienes un concepto cognitivo y aquí tienes, digamos, la base física y van muy bien juntos los dos conceptos. Muchísimas gracias, muy interesante la respuesta también. Yo diría, otra pregunta. ¿Cómo puedes andar o hacer o trabajar en el grounding con un paciente tetrapléjico que, por ejemplo, va en silla de ruedas? Entonces, sí, evidentemente no puede utilizar, un paciente que no puede utilizar las piernas. Excelente pregunta. Mm, ¿Se acuerdan cuando hice el pequeño ejercicio de poner las manos en la mesa? Evidentemente podemos hacer grounding, enraizamiento en ese sentido, porque el grounding, enraizamiento significa utilizar un soporte para nuestro ser. Eso de ser apoyado desde abajo. Si ponemos las manos, si tenemos a una persona que está en silla de ruedas, yo no tengo, a ver, espera, tengo una silla, un momento, que se parece más. A ver, tomemos esta silla. Evidentemente, se puede utilizar también esta misma técnica en las intervenciones en una crisis. A ver, utilizamos el apoyo, por ejemplo, a los brazos. Evidentemente puedo apoyar los brazos aquí, puedo tocar la silla, puedo, este contacto directo fuerte me da estabilidad. Evidentemente depende la capacidad del paciente. Si puede sentir algo y también si puede sentir aquí, percibir la espalda aquí, aquí detrás. Así que hay soporte en la parte de la espalda, de los brazos, o porque hay grounding o porque hay una presencia. Uno puede decir, yo estoy aquí, estoy conectado con el mundo inanimado. Esta palabra tan difícil. Puedo recibir apoyo, soporte, no estoy flotando en el aire. Esto es grounding, es enraizamiento, no tiene que ser realmente literal. Tenemos que tener un soporte, tenemos que utilizar el concepto de la estabilidad, de las raíces, de la estabilidad física y utilizarlo con, digamos, con la madre tierra y evidentemente la silla de rueda está apoyada en la tierra, en la madre tierra y podemos percibir cómo el cuerpo, digamos, encuentra soporte. Muy importante, sí, sí, sí. Y lo mismo con las personas ancianas, con las personas mayores, que a veces no pueden estar erguidas, no pueden estar de pie. Es importante utilizar, por ejemplo, una silla o, por ejemplo, estos huesos que utilizamos para sentarnos, para utilizar el concepto del soporte físico. No debe de ser, digamos, un mundo humano. Cuando percibimos una estabilidad, pues tenemos que buscar esta estabilidad en el mundo externo. Esto es el concepto del grounding, es muy importante. Así que trabajas con lo que es posible, evidentemente, con lo que es posible. Esto es grounding, enraizamiento. Sí, hay que aceptar tu posición, tu condición y hacer que sea posible, digamos, tener una encarnación de esta estabilidad. Exactamente, exactamente. Es un principio de la realidad. Esta es mi realidad. ¿Cómo puedo hacer que funcione para mí, para realmente tener un enraizamiento en nuestra realidad? Y lo has aclarado muy,
muy bien. Es algo que tienes que de percibir, que debes de percibir. No es solo un concepto en la cabeza, es realmente una cosa que sientes con tu cuerpo. Hay muchísimas más preguntas, pero pasamos a la siguiente, la número 6. ¿Cómo trabajarías con el concepto del enraizamiento con un cliente o un paciente que no se siente seguro cuando está de pie? Por ejemplo, entra en la terapia, en la sala de la terapia y se siente pues inseguro. Evidentemente hay que hacer un poco de análisis. Prefieres a lo mejor trabajar sentada o utilizar un sofá. Entonces, además de percibir el cuerpo, ¿cómo podemos apoyar el movimiento? Esta es la pregunta. A ver, la pregunta es cómo podemos trabajar con la resistencia a estar de pie. Pues yo diría más o menos la pregunta es esa. Para las personas que no se sienten seguras de pie, que tienen una resistencia, ¿cómo trabajamos con estas personas que no quieren estar de pie, que no se, digamos que se sienten incómodos cuando están de pie? A ver, hay varias maneras para trabajar con estas resistencias. Una es, por ejemplo, empezar directamente de esta condición de incomodidad. Pues yo veo que tú te sientes incómodo. Sé que estar de pie es una cosa que sabes hacer porque lo haces por lo menos dos horas al día. Así que es un movimiento conocido que sabes perfectamente. Pero es algo que te crea incomodidad en la terapia, te sientes expuesto. Hay que descubrir más cuál es la fuente, digamos, de la incomodidad. Eso es una manera. Luego, hay también una extensión, digamos, de esta manera. Podemos decir, quieres, digamos, encarar esta incomodidad, a ponerte de pie y decirme qué sientes cuando estás de pie. Puedes expresar esta incomodidad para explorar la incomodidad y luego no sabemos qué va a contestar. Excelente ejemplo de cómo podemos trabajar, digamos, con las resistencias en el grounding. Pues trabajamos con las resistencias de manera un poco inteligente. Esa es otra manera. O si no, podemos, por ejemplo, decir al paciente, no sé, te sientes expuesto, tienes miedo a caerte. Le damos opciones. Le damos, digamos, opciones. Así que en la terapia hay muchísimas cosas en las que trabajar. Si no trabajas así, evidentemente puedes hacer con lo que estábamos haciendo antes, estar sentados, trabajar con la verticalidad, pues percibir esta verticalidad sentados, con estos huesos que utilizamos para estar sentados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar de pie o estar sentado? O en este caso, estás sentado mientras estás de pie mientras estás sentado. Así que intentaría explorar, digamos, el amplio abanico de todas estas áreas. Quiero compartir también que además de la pregunta, hay muchísimos cumplidos, ha recibido muchísima apreciación. Evidentemente no podemos distraerte, pero en realidad, la mayoría de los comentarios están en italiano. La verdad que aprecian a nuestros participantes tu focus y también la encarnación, digamos, de la teoría bioenergética. Así que muchísimas personas han apreciado mucho el tema abordado. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad que es una cosa que me apasiona, este tema me apasiona y lo vemos realmente. Se siente, se percibe concretamente. Pasamos a la pregunta siguiente. ¿Cómo podemos animar el trabajo, digamos, el trabajo de pie para una persona que está siempre cansada, que se siente cansada, que no tiene energía?
¿Y cómo podemos experimentar, digamos, con también la agresividad? Si esta persona está siempre cansada, ¿cuáles son las intervenciones que tú ofreces en este caso? A ver, hay diferentes maneras para comprender este enfoque. Por una parte, pues si es una terapeuta energético que está preguntando, yo diría, pues hay cuál es la estructura si hay mucha oralidad, la estructura del carácter, evidentemente, muchísima oralidad, por supuesto. Y digamos, la intervención de lo en clásica, pues diría, pues debes tumbarte en la cama y dar patatas. Es la intervención bioenergética clásica, yo diría. Podría funcionar, yo diría seguramente, y esta es una manera para trabajar este problema. Otra manera de trabajar con este problema, y cuando hablo del bienestar, del grounding, puedes explorar si el cansancio es oral de la carácter o de la situación. ¿Cuál es tu situación de la vida? Duerme lo suficiente. Así que podría explorar, por ejemplo, con el paciente tumbado en el sofá, entonces a lo mejor podría acercarme a la cabeza, porque muchas personas pues se tumban, pero siempre con el cuello tenso, así, no se dejan ir, no se relajan. Así que podría leer un poco el cuerpo. Así que cuando estás tumbado, por ejemplo, sientes el apoyo, sientes el soporte, pues quiero controlar a lo mejor el carácter y la situación, porque si una persona duerme 5 horas al día, evidentemente hay una razón por la que siempre se siente cansada, pero me parece más, digamos, un problema de carácter, de caracterológico, una resistencia. Así que en este caso puedes trabajar con. Sí, también a veces se cansa el terapeuta con estos pacientes, pero también puedes decir, cuando dice me siento cansado, uno podría decir no puedo estar de pie. No, sí, claro que puedes estar de pie. Debes decir puedo estar de pie. En vez que decir no puedo estar de pie. Eso de puedo, no puedo. También se puede jugar con esto, trabajar con esto. Además, quiero leer otro comentario en este caso. Simona, que escribe, pues lloré cuando hice el ejercicio contigo con las manos en la mesa y los pies en la tierra o también la mano en el pecho y puedo imaginar cuánto esta experiencia puede resultar fuerte. Es realmente muy importante porque es un excelente ejemplo que nos demuestra cómo esta puede ser una dimensión, una parte para nuestros pacientes. No, quiero decir una cosa más si puedo. Es muy importante. Eso es muy poderoso también porque yo usé el término yo, yo. Yo estoy aquí. Era una manera un poco así, un poco lista de personalizar el enraizamiento para poner la persona en el centro para que percibiera su presencia. Y uno es posible que se siente olvidado en la vida o que no se sienta importante o que no se considere importante. Así que aquí vemos una conexión, una pura conexión con el término yo en este ejercicio de enraizamiento tiene un gran poder, extremadamente poderoso. Así que hay muchísimas, evidentemente, muchos piden ejemplos clínicos, esto que significa que tú estás estimulando un pensamiento clínico y eso es muy importante. Hay otra pregunta. Esta diferenciación entre la agresión originaria y la frustración es muy importante porque nos permite trabajar
con el paciente, con su ira, sin olvidar este sentido de agresión. ¿Podrías dar algunos ejemplos más específicos de cómo podemos hacer esta diferenciación entre la agresión original y, digamos, la agresión frustrada? Porque creo que me parece que es muy importante. Sí. A ver, quiero elegir, por ejemplo, el sarcasmo. Una persona que siempre hace comentarios sarcásticos, que es como si fueran agujas para perjudicar, para dañar a los otros. Nosotros como terapeutas lo que podemos hacer es acercarnos, movernos hacia adelante y decir, dime de manera muy, muy directa, ¿qué quieres decirme? Dímelo, pero de manera muy directa, usando el cuerpo, acercándonos al paciente, porque el sarcasmo siempre sale de ahí. Entonces, esto, ¿no? Debe de usar tu persona, tu físico, diciendo, dime de manera muy directa. Eso es una manera. Otra cosa que hago, que es un enfoque muy tradicional, bioenergético, muchas personas ya no trabajan de manera tan fuerte, directa. Tengo un tubo de goma, de espuma, y le digo al paciente, no importa que piensen, quiero matar a mi padre, a mi mujer, pues digamos, el aspecto violento, pues deben de expresarlo en el tubo, en un objeto inanimado. Normalmente lo que pasa es que si hacemos este ejercicio un par de veces, a ver, pueden pasar varias cosas. Lo expresas, pero luego golpeas y luego pues acercas los brazos. No quieres dejar ahí el movimiento, ¿no? La agresión vuelve a tu cuerpo, la agresión negativa vuelve. Acercas de nuevo la agresión negativa, pero si lo has dicho muchas veces, las personas realmente empiezan a llorar y podrían decir, no lo puedo decir. Tengo muchísima ira, pues estoy enfadado con mi padre, que pues me hubiera encantado que hubiera sido un padre mejor, pero no lo ha sido. Pues intentan expresarlo con más energía, con menos violencia, en un contexto seguro, o con un tubo de goma, evidentemente, donde no golpeamos a nadie. Pues eso, esta posibilidad, evidentemente, demuestra o nos hace expresar nuestros deseos más escondidos. Es una manera clásica de trabajar, pero clásico también puede ser importante, sobre todo si tenemos una buena relación con el paciente. Sí, es un grounding, es un enraizamiento también para el terapeuta, para estar, digamos, de tener o estrechar una alianza con el paciente. Eso es muy importante también. Sí, también en estas dos técnicas podemos ayudar. Lo que vemos subyacente es podemos ayudar a expresar cosas escondidas. Eso de decir, dime directamente, quiero escuchar tu problema. Pues la problema dice, alguien quiere escucharme, a lo mejor puedo hablar directamente, pero es necesaria una buena relación. Evidentemente estoy de acuerdo contigo al 100%. Otra pregunta. Si el paciente, después del ejercicio, dice que casi no percibe, digamos, el suelo y tiene una sensación de ligereza. Una que no percibe nada, no percibe el suelo y tiene esta sensación de ligereza. ¿Eso qué podría significar?
Otra, digamos, otra cosa del carácter, pues, digamos, si casi como si estuviera en las nubes, pues la manera más fácil es utilizar, a ver, la manera más fácil es andar muy lentamente, utilizando el pie. Mira, tú tienes un peso como persona, luego mantienes el peso en un pie. Luego lo intentas poner peso, percibir las rodillas. Una manera sencilla, pero no simplista, digamos. Otra pregunta, si tenemos personas o pacientes con una depresión grave, ¿cómo podemos, digamos, trabajar con la agresión? Evidentemente, uno tiene suerte si un paciente con depresión tiene también ataques de agresividad o trabaja con la agresividad. Pues si tenemos a un paciente con una depresión grave, es necesario trabajar con la voz. Vita a lo mejor trabaja con la voz, con la respiración, con el movimiento. A lo mejor podemos hacer que corran para que pues empiecen a respirar más rápidamente o a lo mejor que griten. Es necesario estimular el movimiento y la respiración con estos pacientes. Así que es importante porque también hay una consecuencia física también muy importante. Además, otra pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedes dar toda esta información, por ejemplo, a las personas ciegas que no pueden ver? Vale. Evidentemente te pueden escuchar. Puedes hacer descripciones detalladas, como por ejemplo, puedes decir, cuando te mueves hacia adelante, puedes decir, a ver, intenta percibir tus rodillas, muévete hacia adelante, luego hacia atrás y otra vez más. Le das pequeñas descripciones de los movimientos, descripciones, buenas descripciones. Podrías utilizar las manos o si utilizas, por ejemplo, el toque o el contacto físico. Una cosa importante que estas personas no deben de percibir, digamos, que tienen una minusvalía porque no ven. Para mí, digamos, la cosa mejor serían excelentes y detalladas descripciones. Así que muchísimas gracias, evidentemente, por personas que también tienes otros enfoques. Así que tú creaste puentes con otros enfoques, con estos otros sistemas. Es muy importante como persona de la Gestalt decir que hemos visto muchísimas conexiones con la Gestalt y no, tú lo has dicho, a principios de Fritz Perls y también otra pregunta acerca de la mindfulness y la madre naturaleza. Pues la mindfulness siguió, vino después. Pues es la cosa interesante, pues que yo también hago meditación cuando puedo, hago mindfulness. La presencia es la conexión aquí, es la presencia, la mindfulness. Cultiva la presencia a través de la respiración, eso de estar quietos. Y la teoría bioenergética, pues crea o cultiva en realidad mejor la mindfulness a través de la respiración y el movimiento. Como este movimiento cuando andamos lentamente. Si yo digo, realmente soy muy mindful de mi movimiento tan lento. Así que puedes cultivar la mindfulness en el movimiento si te conectas, ¿no? Y haces, estás conectado con la respiración. Así que está todo muy conectado. Perfecto. Además, hay otra pregunta que es muy interesante, pero a lo mejor ya no tenemos tiempo, pero a ver, la capacidad del paciente de comprender las metáforas, ¿cuánto puede
mejorar la relación terapéutica? Digamos que hacemos un resumen. Excelente pregunta. Sí, yo confío mucho en las metáforas porque las metáforas son como la cristalización del conocimiento común, del sentido común. Si uno dice, estoy perdiendo la cabeza, todo el mundo, el 80% del mundo comprende más o menos la misma cosa. Así que las metáforas en general del cuerpo, metáfora significa realmente trasladar, así que son, digamos, conocimientos comunes cristalizados en una frase. Así que ahora esto hace que sean tan útiles para nosotros, porque nuestro paciente dice una cosa y nosotros, pues no necesitas una explicación, comprendes inmediatamente el 70-80% de lo que está diciendo una persona. Así que la pregunta es cómo utilizamos las metáforas, esto de estoy perdiendo la cabeza. Entonces, sí, podemos, digamos, enfatizar, por ejemplo, los pies para conectar la cabeza con el cuerpo. Esa es una manera. O también podemos decir, estás perdiendo la cabeza. Así que está pasando al resto del cuerpo. Si se cae la cabeza o cómo trabajas con la metáfora luego cambia. Pues yo diría que funciona todo, porque es realmente una cosa poderosa. Es un mensaje del paciente, la metáfora es un mensaje del paciente. Por favor, escucha, esto es importante. Y luego, no importa el trabajo, no importa tanto, lo importa que realmente nosotros comprendamos y brindemos importancia a la metáfora, de verdad. Tenemos muchísimas más preguntas, a lo mejor 10 más, pero lamentablemente ya son las 9, no podemos seguir. Quiero decir solamente una última frase acerca de la metáfora. Como decía Daniel Storm, el momento del ahora, la terapia del momento del ahora. Cuando hablamos o cuando tenemos una metáfora del cuerpo, pues, es el momento de aprovechar el momento. Tenemos que aprovechar el momento. Sí. Yo veo las preguntas, veo también a muchísima gente que te está dando las gracias por tu claridad, también por tu pasión, la pasión en italiano, la pasión que se nota y es muy importante porque así que quiero terminar, si puedo, con algo que dijeron muchos. Gracias desde el profundo de mi corazón. Otra metáfora. Así que muchas personas de verdad se sintieron estimuladas por tu webinario. Y al principio, pues yo tenía una pregunta. Luego me di cuenta que todos ahora tenemos a 22 preguntas, así que la verdad es que todo el mundo, todos los participantes te han escuchado con atención, han escuchado tu experiencia. A lo mejor a principios no estaban listos para escribir, pero cuando empezamos con las preguntas, pues estuvimos inundados por las preguntas. También muchísimas gracias desde mi corazón, desde el profundo de mi corazón. Ha sido un honor y un placer estar contigo y ha sido muy útil también para la comunidad bioenergética y también para toda la comunidad de los psicólogos que tú hayas compartido tu sabiduría. Muchísimas gracias. Sí, evidentemente no es, digamos, una comunicación unívoca. Me encanta que también a ustedes les haya gustado lo que he dicho y gracias, Patricia, muchísimas gracias. Siempre percibo una gran conexión contigo. Y gracias a todos. Gracias de nuevo. Gracias, Patricia, gracias, Ángela. Estaremos en contacto. Estaremos en contacto también con todos nuestros participantes. Muchísimas gracias. Chao, chao.